Tenemos que comentar algunas de las cosas que pasaron la semana pasada, porque definitivamente que ha sido una semana muy movida. Aquí un tema mata a otro, ¿verdad? Ya no nos acordamos del Intran ni siquiera, ni de otros temas que se convirtieron en el pan nuestro de cada día, pero temas más triviales quizás, que también consiguieron hacerse camino a los titulares de la semana, señores. Es que seguimos esperando que el presidente le haga caso a Willy González. Willy González es el director de Desarrollo Social del Consejo Estatal del Azúcar, que el lunes pasado le pidió claro y pelado al presidente que lo nombre como director del Plan Social de la Presidencia. Y que él tenía una carta que la había firmado Cruz Jiminián, y yo creo que el padre Rogelio y el catedrático Virgilio Almanzar también, y ahí le pedía. O sea que la sociedad lo estaba pidiendo. Que él era el más adecuado para tener esa posición. Señor presidente, desde aquí queremos pedirle que por favor libere a Willy y mándelo, presidente, a que le haga compañía al exdirector de Promipyme, presidente. Hágale ese favor, que él no quiere estar en el CEA. Así es. Mira, el pueblo dominicano es un pueblo sano. Yo creo que nunca había visto algo así. Una gente nombrada a la clara, haciendo una rueda de prensa, diciéndole al presidente y prometiendo hacer una buena labor, prometiendo ser un gestor de los servicios públicos básicos, alimenticios, que proclama el plan social de la presidencia. Ahora le voy a decir una cosa, y yo siempre le he dicho. A ese deberían ponerlo aunque sea su director. Lo primero para hacer una buena labor es querer hacerla, ¿verdad? Ahí también las competencias son importantes, pero él por lo menos tiene la intención. Pero si no puede, presidente, libéralo. Hágame ese favor a mí de manera muy particular. Que lo saque. Señores. No, lo que lo nombre como repartidor de funda del plan social, para que él haga un verdadero servicio público, lo que ahora debió estar en las calles, ayudando, poniéndose a disposición del plan social. A pulmón. A la cualquier función que doña Yadira, que creo que Darían Vargas quiere ser ministro de Educación. Y anda hablando de educación. Y está haciendo su campaña, donde quiera habla de la educación que él quiere para este país, de cómo él ve el sistema educativo, lo que necesita, lo que no. ¿Usted lo nombrara? Yo sí, es de primera línea. Mi ministro de Educación es Darían Vargas. Y espero que el presidente le haga caso también en estos últimos meses que le quedan. Pídale a Dios que Charlie Mariotti sea presidente. Amén. Porque usted no es mi ministro. Señores, ustedes saben que también otra noticia que llegó a los titulares fue un estudio, llama mucho la atención, poca gente le hizo caso, pero estos son temas que nos afectan la vida diaria y que afectan la vida de nuestros niños, y por eso creo que vale la pena comunicarlos cuando los medios quizás no le han puesto mucha atención. Un estudio, se hizo un análisis de más de 2.450 estudios realizados por universidades norteamericanas con más de 2 millones de muestras sobre el efecto que tiene el uso de pantallas en los niños de menos de 10 años. Y los resultados han arrojado que los efectos de las pantallas en los niños no son tan negativos como nosotros podemos pensar. Tampoco son tan positivos como algunos han querido decir. ¿Cómo así? Bueno, esta es la explicación de lo que ha arrojado el análisis de todos estos estudios. Entre los beneficios que tiene el uso de pantallas en los niños, se tiene que mejora las habilidades de lectura y escritura. Pero esto no aplica necesariamente para niños que se pasan tardes viendo a Peppa, a Masha. Esto aplica para niños que pasan las tardes utilizando las pantallas para tener acceso a material educativo, no para las redes sociales, ni videos en YouTube de Minecraft, etcétera, etcétera, sino videos educativos que les aportan algo, que les enseñan algo, que los ayudan a identificar colores, a identificar palabras, a usar y a conocer de las letras, a conocer de algún hecho histórico. Estos videos pueden darle un gran beneficio en cuanto a capacidad de lectura y escritura y lectura comprensiva, sobre todo a sus hijos. Entre los riesgos, obviamente, están los problemas posibles a la vista, están problemas para interactuar con otros niños, y puede ser, dice el estudio, que hay un ligero aumento de las posibilidades de que los niños generen depresión cuando pasan mucho tiempo utilizando las pantallas, sí, según estos estudios. La realidad es que sus hijos van a tener una infancia muy diferente a la que usted tuvo, por el mundo en el que estamos viviendo, así como nosotros tuvimos una infancia muy diferente a la de nuestros padres, y para cada quien la suya fue la mejor, para cada quien la suya fue la idónea, y yo creo que es la que uno quiere para sus hijos. Que cada generación trata de que sus hijos se acerquen más a su niñez porque la entienden mucho más sana, que se vive, pero bueno, uno no tiene el control. Pero en este mundo tan cambiante, donde cada vez la tecnología tiene menos tiempo de controlar una era,
es necesario que se vayan adaptando, que vayan conociendo, obviamente con control, con acompañamiento parental, pero sobre todo con mucho seguimiento, porque así como vivimos en la era de la información a una palma, a un tacto, a un toque, también se va perdiendo entonces, porque la tenemos tan fácil, se va perdiendo ese deseo de aprender, ese deseo de conseguir aprendizaje. Vivimos en la sociedad de la información, no necesariamente la sociedad del aprendizaje, y usted como padre debe tomar responsabilidad, cartas en el asunto y acompañar a su hijo en este proceso, aún cuando usted no lo entienda del todo. Algo que también pasó en esta semana fue Argentina. Javier Milei, la ultraderecha, el ultraliberal, es presidente de la Argentina, reconocido por su contrincante Massa, y aceptado y felicitado por casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Ahí Gustavo Petro tiró su chinita, pero le respondió inmediatamente Nayib Bukele. Le dijo, dilo sin llorar ahora. Está como dominicanizado Bukele. Oye, definitivamente la ultraderecha obtiene un triunfo con la pérdida de Jair Bolsonaro en Brasil, con la pérdida de Donald Trump. Estos movimientos ultraderechistas habían recibido duros golpes, se decía. Se están reviviendo. Que ya venían en declive. Pero un país como la Argentina, elegir a un hombre como Milei, que ha sido radical, que va de frente contra todo, que habla de la dolarización de la economía, eliminación del Banco Central, eliminación de ministerios. Siendo el ministro de Economía actual. Massa era el ministro de Economía actual. Es decir, es una locura aparente para uno, pero es una señal bien clara para la clase política que no ha sabido defender, que no ha sabido estar a la altura de las funciones que le ha delegado el pueblo, de que esos outsiders, hay videos de el hoy presidente electo de la Argentina disfrazado de superhéroe cantando una oda al capitalismo y utilizando palabras burdas, palabras que no están a la altura de un primer mandatario. Sin embargo, todo esto era público. Él fue una persona que se desarrolló, se dio a conocer en los medios de comunicación, luego empezó a visibilizarse como una opción política y resulta electo. Y en la segunda vuelta, en el balotaje, como ellos le llaman, obtuvo 6 millones de votos más de lo que obtuvo en la primera vuelta. Es decir, logró conquistar a 6 millones de argentinos que no necesariamente están de acuerdo con todo lo que él propone, porque en el debate... Pero entendía que él era la mejor salida. En el debate, o el menos malo, porque en el debate que tuvo contra Sergio Massa se vio bien claro la superioridad política de Massa, se vio bien claro que Massa sí tenía un plan a ejecutar, perfecto, imperfecto, con detalles, con matices, con bemoles, pero se veía claro que Milei no tenía una línea clara de acción para cumplir las cosas que prometía. Sin embargo, aún así, logró el apoyo de Mauricio Macri, logró el apoyo de Bullrich, que fue quien quedó tercera, y la gente, ya sea porque confía en lo que él quiere hacer, ya sea porque cree en sus intenciones, o ya sea porque simplemente está cansada de la política tradicional argentina, le dio el espaldarazo, le dio el apoyo, y veremos qué pasa con este experimento. No, y ahí le hago una anotación. La gente, hoy lo decía el presidente de la República, la incredulidad de la gente cada día es mayor. Y veamos el escenario de la región. Desde el 2019 se han realizado 19 elecciones presidenciales, donde en 17 de ellas ha ganado la oposición. O sea, la gente está cambiando inmediatamente los presidentes. Por ejemplo, en El Salvador, en 2019 gana la derecha de oposición. Guatemala, 2019 derecha, oposición. Panamá, 2019 centroizquierda, oposición. Uruguay, 2019 centro-derecha, oposición. Argentina, 2019 centroizquierda, oposición. Bolivia, 2020 la izquierda, gana la oposición. República Dominicana, 2020 centro-derecha, que es el actual gobierno que nos ocupa, ganó la oposición. Según ellos, centro-derecha. Ecuador, 2021 centro-derecha, ganó la oposición. Perú, izquierda, oposición. Nicaragua, 2021 la izquierda, el oficialismo. Solo en países como Nicaragua y Paraguay ha ganado el oficialismo, se ha podido reelegir el gobierno o una persona del mismo partido ha podido continuar. Y yo creo que eso es una fotografía peligrosa, pero muy real, de lo que puede estar pasando en las próximas elecciones de toda la región. O sea, la gente no está aceptando modelos repetitivos. ¿Por qué? Porque antes la gente, la esperanza, la ingenuidad, permitía a la gente creer y entender que un proyecto país debía durar más de 4 años en el caso de la República Dominicana. Pero ya ante una sociedad cambiante, ante una sociedad cada vez más dividida, que la salud mental nos lleva a la ansiedad, más ansiosa, que pretende ver los resultados y las mejoras sociales e institucionales de manera inmediata, el peligro del cambio permanente
puede ser muy peligroso cuando las cosas van bien encaminadas. Cuando no, por eso el soberano es el pueblo, para poner y quitar quien dirija las naciones y los destinos del país. Es preocupante, pero también es un llamado de alerta, yo creo, a ser más eficientes, a ser más claros, a ser más transparentes. A la gente le gusta estar informada, a la gente le gusta saber lo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de sus iguales, de sus conciudadanos, y creo que esa es una responsabilidad. Cada vez vemos más afianzado como hay muchos que solamente apelan a destruir sin ninguna intención de construcción, como hay muchos que solamente quieren imponer sus sesgos en conversaciones y tratan de desmeritar a los demás, revestidos de una superioridad moral que cada vez más se va quedando más claro que no existe. Y yo creo que eso es lo que la gente va viendo, que el ser humano, el dominicano, se cansó de que le mientan, y en Latinoamérica completa estamos viendo un cambio drástico. Decía Juan Bosch que las realidades latinoamericanas duraban más tiempo para llegar a República Dominicana, pero que siempre llegaban, y yo creo que en este caso no será la excepción. Unos Estados Unidos totalmente divididos, un país que por lo general le da 2 periodos a sus presidentes consecutivos. Vimos cómo se dio el cambio de Donald Trump para Joe Biden. En Brasil sale Dilma Rousseff y Lula es incluso encarcelado. Sin embargo, vemos cómo un periodo después vuelve Lula a la presidencia, sale Jair Bolsonaro aún yendo a una segunda vuelta, pero sale del poder, y tienen cosas bastante parecidas todos estos líderes que están llegando a ocupar la primera magistratura. La primera es que dejan bien claro que los cambios que promueven, cuando no tienen un plan de acción claro, cuando no saben concretamente lo que tienen que hacer, cuando no conocen el Estado, duran mucho tiempo, y que las promesas que hacían eran promesas vacías, o por lo menos bien intencionadas, pero sin fondo, ¿verdad? Que al final es tan importante a veces como la forma. Por eso hacemos un llamado a la clase política dominicana a que sea sincera, a que sea más seria, y a que tenga las conversaciones incómodas, que esté dispuesta a tener las conversaciones incómodas, que no quiera tapar el sol con un solo dedo, que no se conforme con decir eso no es culpa mía, eso no soy yo, con señalar a los demás, porque en esta época lo que queremos son resultados.